El debate teológico comienza en la Iglesia con la doctrina trinitaria. El debate sobre las declaraciones dogmáticas, sobre el contenido del significado, sobre quién es ese Dios uno y trino. El primer debate teológico está en el ámbito de la teología trinitaria, pero no la primera reflexión teológica. La primera reflexión teológica de los cristianos es sobre la persona de Cristo, sobre quién es Cristo. Ese es el inicio de la cristología. Desde el principio hay una doctrina de Cristo entre los seguidores de Jesús, y esa está recogida en los escritos neotestamentarios y también en los primeros padres de la Iglesia. Allí los diferentes autores profundizan sobre la misma doctrina desde diferentes perspectivas. Con la fortísima expansión misionera será necesaria una reflexión sobre la figura de Cristo. Ahí comienza la cristología. Para hablar de los inicios de la reflexión cristológica, vamos a centrarnos en 3 puntos. El primero es una pregunta. ¿Eran realmente cristianos? ¿Creían realmente en el Cristo de los cristianos, los primeros seguidores de Jesús? El segundo punto es cómo nace y se empieza a desarrollar la primera reflexión cristológica. Y la tercera es el problema de la exculturación. Sabemos que la inculturación es entrar en una cultura diferente, por ejemplo, para poder evangelizarla. Pero uno de los puntos claves del inicio de la cristología es el problema de la exculturación. Cómo salir de las culturas en las que se encuentran los primeros cristianos, cómo salir de esa matriz cultural para que en la reflexión teológica sobre Cristo no quede contaminada por la mentalidad de la época. Vamos a comenzar con eso. En el primer punto ¿eran los primeros seguidores de Jesús cristianos? Aquí es necesario hablar muy brevemente de un punto muy importante, que es algo que durante el siglo pasado estuvo muy de moda entre algunos teólogos cuyos presupuestos no eran los presupuestos de la fe. Y era la distinción entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, ¿no? Esos autores del siglo pasado, algunos de esos autores más extremos, diferenciaban totalmente aquello que era el Jesús histórico, al cual según ellos no podemos acceder porque nos separan de él casi 2000 años, nos separaban de él casi 2000 años, y por otro lado el Cristo de la fe, que no es más, según ellos, que una construcción de la comunidad de los creyentes a lo largo de la historia, ¿no? Esas ideas nacen de una visión viciada, cuyo presupuesto es que Cristo no es el Salvador, que la resurrección es una mentira. Por tanto, todo lo que sale de esa forma de pensar queda teñido por ese presupuesto que hace una lectura de cualquier texto cristiano desde los inicios de una forma viciada, ¿no? La verdad es que todos los escritos neotestamentarios y los escritos de los primeros cristianos, de los primeros santos padres, ellos nacen de una teología que es totalmente igual a aquello que nosotros creemos ahora. La diferencia es que en ese momento todavía no hay una reflexión teológica. Esa gente no son unos teólogos como los entendemos ahora, no son unos especuladores, son unas personas que comparten su vivencia de la experiencia de Cristo, pero inauguraron con sus vidas aquello que otros con los siglos irían codificando. Es lo que llamamos cristología.
El hecho de que ellos no hubieran desarrollado un aparato intelectual no quiere decir que ellos no creyeran en Cristo. En el segundo punto es cómo nace la reflexión cristológica. La verdad es que nace como la respuesta al desafío del impulso misionero. Ellos se preguntan, ¿cómo explicar quién es Cristo? ¿Cómo explicar desde mi experiencia de conversión quién es nuestro Salvador? ¿Cómo explicarlo desde el encuentro con Cristo en la Eucaristía? ¿Cómo explicarlo desde el encuentro con Cristo en la misericordia, en la oración, en la Sagrada Escritura? Según en qué contexto cultural los primeros cristianos tendrán que explicar, que intentar introducir en esa experiencia a otros, ahí será en un intento u otro de la cristología, ¿no? Los desafíos de poder explicar en qué consiste la humanidad de Cristo, su divinidad, o cómo conjuntar ambas cosas, ¿no? El problema no es tanto que Cristo sea Dios, sea Mesías o sea hombre. El desafío es cómo explicar de forma racional, usando las categorías intelectuales de la época o de la cultura con la que los primeros cristianos se comunican, cómo explicar esa conjunción de humanidad y divinidad sin caer en una visión parcial. Cómo explicar que Cristo es Dios y hombre al mismo tiempo. Este es el desafío de la cristología. Así nace la cristología. El tercer punto es lo que llamamos el problema de la exculturación, o cómo no quedar preso, cautivo de la mentalidad de la época. Ebionitas, gnósticos, se plantean el escándalo de un Dios que está por encima de todo, pero que no ha querido entrar en el corazón del mundo. Es el problema de los gnósticos. Un Dios que ha querido palpar todo aquello que debe enfrentar el ser humano, incluida la pobreza, el dolor y la muerte, para decirnos que todo no acaba ahí, que por encima de ello, más allá de ello, está la resurrección de Cristo. Los ebionitas no entienden esto porque desde una matriz judía, desde una cultura judía, Cristo no puede ser más allá de un hombre. Y los gnósticos tampoco aceptan esto porque su presupuesto se basa en el otro extremo. Cristo, ese hombre Jesús, no es un hombre, es simplemente un semidios según la forma de pensar neoplatónica. Aquí es donde tendrán que trabajar fortísimamente, yo diría desde una óptica espiritual, los primeros cristianos, para que la experiencia que ellos tienen de Cristo, esa experiencia nacida de las Sagradas Escrituras, no quede comprometida, no quede contaminada por la forma de expresarse de la gente de su época. El reto de la cristología, sobre todo en los primeros siglos, será no venderse a lo que está de moda en la mentalidad de la época. Quisiera terminar señalando que el desafío de no quedar cautivos de nuestra mentalidad cultural no es algo del pasado. ¿Acaso no es más fácil pensar hoy en un Cristo bueno y encerrarnos en un espiritualismo estéril que no nos compromete con los demás? Así decían los gnósticos. ¿No es más atractivo hoy predicar a un Cristo inconformista que rompe con lo convencional, que denuncia la injusticia, pero no está muy lejos de ser un líder carismático, y que no es más que un gran hombre como Gandhi o Nelson Mandela? Eso, muy parecido, decían los ebionitas. ¿No es más fácil aceptar en nuestra cultura que Jesús no es sino uno más en el club de los grandes líderes políticos, como decían los politeístas romanos? Hoy, como hace 2000 años, seguir a Jesús sin aditivos ni conservantes es todo un desafío.